Hoy estamos en nuestro programa Músculos y Mentes. Hoy este programa es patrocinado por Bicafé, nuestro espacio favorito en Maracay, Amate Infusiones y nuestro productor, que nos encanta el trabajo y estamos aquí agradecidos de verdad toda la producción, Prende Stream. Bueno, fíjate, Bélica, saludos a todos los que nos ven el día de hoy, en la tarde de hoy, la noche de hoy, en el momento que estén viéndonos. El día de hoy, cuando tenemos un invitado, es todo un honor para nosotros tenerlo en este pequeño espacio donde vamos a conversar un rato. Es el doctor Jorge Ramírez, ¿verdad? Que por aquí voy a agarrar la chuleta para leer un poquito su currículum, porque nunca me lo aprendí, como es mucho, es culpa de él, es culpa mía. Egresado del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte de Kiev, profesor de educación física y entrenador de gimnasia, summa cum laude, máster en ciencia de la educación y doctor PhD en pedagogía, y por ahí un montón de cosas, ponente internacional, actualmente director general de la Academia de Asociación Mundial de Boxeo, toda una institución dentro del deporte araguaño. Creo que la mayoría de la gente que hace vida en el deporte araguaño sabe quién es Jorge Ramírez y sabe con agrado quién es Jorge Ramírez. Por eso queremos darte las gracias, Jorge, por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, preguntarte cómo estás, cómo está el deporte en Aragua, cómo está la cosa. ¿Cómo está la Bueno, cosa? bien, la cosa está bien y gracias primero por esta amable e inmensa invitación. La cuestión en Aragua, el deporte parece que va a empezar a avanzar como debiera ser. Había venido decayendo mucho porque no lo digo yo, sino lo dicen los números, por supuesto. Lo bueno que tiene el deporte es que se mide por En números. números. Cuantificable. Sí, señor, es cuantificado. Entonces, hay un amigo del atletismo que dice que la marca mata la pasión. Puedes tener mucha pasión, pero es la marca la que dice. La que es. Y las marcas no eran las mejores. Esperemos que se den las que deseamos. Bueno, fíjate, Jorge, vamos a estar hablando de varias cosas. Vamos a estar hablando de tu último libro, Ideología de Iniciación Deportiva. Vamos a estar conversando sobre de qué va el libro. Vas a estar dando un repaso de lo que es la ideología y la necesidad de la ideología en el deporte actual. Vamos a comenzar un poquito de cómo está el fitness hoy en día. Vamos a hablar de varios temas que vamos a ir dando. Va a ser una conversación muy fresca. Bueno, te invitamos a que te sientas cómodo. Pero para eso, tenemos que preguntarte qué quieres tomar. Como estamos en Bicafé, podemos tomar hidromiel, podemos tomar infusiones de Amate o podemos tomar un café. Tú nos dices qué quieres y nosotros te acompañaremos en la degustación de la bebida que tú elijas. No, bueno, yo siempre tomo café, pero sería capaz de probar una infusión, ¿viste? Una infusión de Amate. Amate, Sigan por la cuenta de Amate y compren Amate. que la he probado de verdad, pero Sí, la hay probada. varias. Ahora quisiera que me dieran otras de otro sabor. Enamórate durazno. Ah, bueno. Recomendable. No porque lo hago yo, pero es recomendable. Bueno, fíjate, ahora cuéntanos, ¿qué es eso de la paidología? La gente que nos escucha, bueno, paidología, iniciación, ¿qué es eso? Eso nos cuenta. Sí, mira, es interesante el hecho de que no solamente lo pregunte, sino que ¿por qué paidología? Normalmente hablan es de pedagogía. Yo soy jubilado de una institución pedagógica y me di cuenta que ya la pedagogía no está respondiendo a la significación, inclusive ni siquiera a la etimología de la cual como surgió, porque ya pasado muchos siglos después de que los griegos le dieron el nombre de paidagogo a quienes conducían los niños desde los 7 años, ya no es así. Ya sabemos todos de que la pedagogía cambió su significación y perdió su etimología porque perdió el paidot. Ya la pedagogía se convirtió en la ciencia de la educación, por no decir la filosofía de la educación. Y después empieza a ponerse como de moda la andragogía y yo me sentía un poquito como huérfano. Y quienes debieran ser atendidos, como son los niños, las niñas y los adolescentes, yo los sentí como huérfano. Si la pedagogía ahora es otra cosa y la andragogía se encarga del adulto, ay, ¿qué pasó con los niños? Entonces yo vine y me puse, Es como un vacío actual. sí, se quedó un vacío. Y empecé a investigar y dije, bueno, hay que retomar un término que no es nuevo, pero que comienza a finales del siglo pasado, antepasado, 1895 exactamente, a través de un estadounidense
y después estaba reclamando la autoría un español, pero eso no importa, lo que pasa es que después también desaparece. Y quedó en Latinoamérica, en algunos países como Argentina, Brasil y México, quedó por ahí como que flotando. Luta. Y yo lo retomé. Y no lo retomé como una simple paidología, sino que le agregué el término deportivo. Porque si es verdad que los niños estaban sin representante, en el deporte era peor aún. Entonces, inclusive yo lo hice y hasta le escribí un concepto, lo conceptualicé, se le dio un significado, lo llamé inclusive hasta ciencia, Sí. una ciencia que aborda, vamos a decirlo así, desde desde el punto de vista metodológico Si y, tienes ahora la infusión para que pones la infusión de... y didáctico. Ah, mira qué bien. Ah, pedimos enamórate durazno, pero bueno, No importa, enamórate fruta. a este precio todo está bien. Fíjate, Jorge, pero me surge... Ah, bueno, estamos en vivo. No pasa nada. Escucha mal, Jorge, me surge una pregunta, ¿no? Nos hablas de todo lo que es este proceso de análisis de todo el fenómeno social, de la etimología de la palabra y cómo ésta responde sí o no a lo que está actualmente viviéndose. Y me llama la atención, ha cambiado el deporte infantil en los últimos años. ¿Qué diferencia hay del deporte infantil en la actualidad con toda la dinámica que actualmente tiene con lo que podría haber sido hace 20, 30 o 40 años el deporte infantil? Pero mira, yo estaba terminando causalmente, colinda, vamos a llamarlo así perfectamente, porque estaba terminando el concepto. Porque si esta es una ciencia que te aborda desde el punto de vista metodológico y didáctico, la educación y formación motriz de los niños, niñas y adolescentes, considerando, vamos a decirlo así, los aspectos médico-biológicos y psicosociales, ya no es así. O mejor dicho, había dejado de ser así y ahora es peor aún, porque actualmente lo que hay es una explotación de las cualidades físicas naturales de los niños. Ahora se comienza cada vez antes a hacer deporte para la alta competencia. No se están respetando los lapsos de la niñez. No se está dejando a los niños jugar. Dedicados. No se están dejando a los niños hacer su trabajo principal, que es jugar. Entonces sí hay una explotación de la cualidad física natural de los niños. Ahora la iniciación del deporte se ha hecho cada vez más temprana. De hecho, yo tengo Más hasta un... intensa, ¿no, Jorge? Antes No, y la práctica era temprano. dos o tres días a la semana. Yo recuerdo jugar béisbol y eran 2 días a la semana práctica y fin de semana juego. Ahora es a diario. Pero mira esto, Jorman y Bélgica, esto ahora me da risa, antes me daba mucha tristeza. Cuando yo pasaba, me empecé a reconocer cuáles eran las categorías que había y te encontrabas por lo menos, por ejemplo, en béisbol, categoría infantil, preinfantil, preinfantil, compotica y semilla. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer una cosa, yo voy a inventarme otras categorías. Y me inventé otras categorías. Me inventé la categoría intrauterina, porque entonces cuando un niño está dando patadas, ese va a ser futbolista. Sí. Entonces está tirando patadas, pues, ese va a ser boxeador. Y después me inventé la categoría semen, que es la primera competencia que supuestamente uno gana. ¿Sí o no? En millones de personas. Por lo menos es ganador. Claro, porque tú te imaginas. Es el primer deporte del Mira niño. dónde iba. Sí. O sea, ¿qué quiere decir eso? Sí, ahora cada vez se hace más temprano la iniciación deportiva, quiere decir que estás explotando las cualidades físicas naturales de los niños, ahora cada vez más temprano, sin que ellos recorran de manera normal todos los periodos evolutivos de la edad. Entonces, no vamos bien. No, No qué está delicado. Sí, qué delicado. Evolutivos y psicológicos. Por eso es que yo me dedico entonces a escribir este libro, porque pensé que iba a tener mucha entrada y que había que hacerle un concepto, porque quiero que sepan que conceptos de paidología deportiva no existen. No existe. Paidología, y ahora leí un español que nombra algo paidología deportiva, pero no lo conceptualiza, no le da la significación como tal. Y yo sí lo hice, bueno, y ahí lo tengo. Literalmente, doctor Ramírez, lo busqué cuando me enteré de su libro y no lo conseguí. Eso, ¿ves? Qué bueno.
Debiera ser malo, pero qué bueno para mí. Para Entonces, usted. claro, qué egoísta. Miren, este es el libro. Esto es una Biblia. Aprovecho, no, se lo acepta el libro, cuando haga la publicidad, donde podemos conseguir el libro en físico, no está en digital también, entiendo. No, no, ahorita está solamente en físico porque todavía hay unos cuantos. Eso ahorita, hoy en día imprimir cuesta mucho dinero. Yo abusé un poquito y imprimí algunos. Y pronto, cuando se terminen los que están en físico, lo vamos a colocar en Amazon. Oh, Yo tengo casi todos mis libros en Amazon, me falta nada más. Pero ya será para después de diciembre. fíjate, Jorge, entendiendo que los hechos sociales masivos normalmente podemos observar su resultado pasados los años. Lo que sucede hoy como fenómeno social lo vamos a ver dentro de 10, 20, 30 años. ¿Qué crees tú que puede llevar lo que tú mencionas como explotación de las cualidades infantiles en la actualidad? Y me refiero a entendiendo que estamos quizás en la sociedad más estresada y estresante de la historia. Estamos en una sociedad donde el fenómeno de depresión y ansiedad es la pandemia silenciosa que nos agobia, pero nadie activa niveles de alarma como con el COVID. ¿Qué desde tu opinión, qué puede significar el hecho de que se esté llevando a los niños a tales niveles de estrés? Porque no pasa solamente por el tema de la actividad física en cuestión, el rendimiento, sino todo lo que socialmente acompaña a eso, ¿no? El niño que a los 7, 8 años ya le dicen que tiene que firmar y que empieza a representar entonces la esperanza de una familia para firmar y representar un cambio económico. ¿Cómo ves tú, teniendo toda la experiencia que tienes en el área, habiendo escrito tu libro, cómo ves tú que puede manifestarse eso en el futuro si no se hacen los ¿Tú correctivos? me dices en la sociedad o En la sociedad como específicamente en el deporte también? Sí, bueno, ¿Cómo creo tanto? que, Sí, en los creo que dos. tiene ambas, con ambas. En ambas, sí. Bueno, tú dijiste algunas cosas ahorita que ya están sucediendo. Yo le agrego que por esta aceleración que existe en que los niños den resultados rápidos, lo que queda al final es desolación. Yo me encuentro muchos jóvenes en la universidad cuando llegan y ya sé que vienen del béisbol o del fútbol porque fueron obligados a ser los primeros siempre y no solamente, pues, te lo voy a decir, en el deporte, en el colegio, tenían obligados a todo. Y le quitaban lo mejor que ellos siempre han tenido, que es el movimiento, con lo que ellos han contado que es natural del ser humano, y el juego. Eso los lleva a desolación, eso no tiene otra palabra. Castración total, Sí, funcional. sí, señor. Pero hay otro fenómeno que nosotros, de hecho, tuve un alumno en doctorado que hizo una tesis acerca de una enfermedad por falta de movimiento que estaba surgiendo. Y ya yo había empezado a escribir eso. Enfermedad con falta de movimiento. Sí, ya nosotros habíamos empezado. Yo había empezado ya a estudiar eso hace un poquito más de 22 años. De hecho, el primer artículo lo hice en el diario El Siglo, de manera física, acerca de la falta de movimiento que nosotros le decimos hipocinesia. De hecho, que creo que es una de las peores cuestiones que le va a suceder a la juventud, está sucediendo, pero que cada vez va a ser peor, es la falta de movimiento. Nosotros lo llamamos torpeza motriz por hipocinesia tecnológica. ¿Qué significa eso? Vamos a decirlo en criollo. O sea, hoy en día hay una torpeza motriz. Ya los niños no se mueven con la ligereza de antes, no se mueven con la amplitud de antes, porque siempre están en una pantalla, siempre están sentados, la tecnología se los está comiendo. El desarrollo, vamos a decirlo así, este inmenso desarrollo que ha tenido desde los años 90 para acá, la tecnología ha hecho que los niños se muevan cada vez menos. Los padres, para que ellos no salgan o salgan menos por la delincuencia, por X, entonces le dan cuestiones tecnológicas para que jueguen más. Eso ha hecho que ellos se muevan menos. Al moverse menos, hay menos salud. No solamente menos salud, ya se mueven de manera torpe. Y descubrimos que estaba esa enfermedad ahí, ya. Eso es peor que cualquier otra cosa de la que hemos estado hablando ahorita, inclusive hasta lo del deporte. Y de hecho, el que escribió esa tesis hizo una lista de todas las, ¿cómo lo podemos llamar? Sintomatologías. Sintomatología y ya no es sintomatología, sino enfermedades, pero no sé cómo llamarlo de otra manera, que estaba produciendo en los jóvenes ya de
14, 15, 16, 17, 18 años. Es que lo vemos, disculpe doctor, veo pacientes de 14, 13, 11 años sin movimiento, sin capacidad de crear, recrear, ilusión. Siempre en mis evaluaciones pregunto cosas como ¿cuál es tu hobby? ¿Cuál es tu pasatiempo? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer para recrearte? Y no existe. Y recordé su conferencia de la juventud actual, los extraterrestres, ¿quiénes van a ser? Eso. Usted lo sabe. Bueno. Explíquelo porque eso me encantó. Bueno, eso fue lo primero que yo escribí en el diario El Siglo. Era un artículo que decía, no tema de los extraterrestres. No tema de los extraterrestres, interesante, me dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la actividad física, corporal y deportiva? Bueno, sí, todo lo que se ha hecho en películas, en cuentos, en libros, siempre se ha dado. Todo lo que se ha inventado, sí, Aquello de la ciencia ficción de hoy, la ciencia todo lo de que la mañana. ciencia ficción, todo eso se ha dado. Lo único que no se ha dado todavía y que no hemos visto realmente es el extraterrestre. Porque vamos para allá. O sea, los extraterrestres son aquellos que se formaron porque siempre como estaban con una pantalla, con una computadora, con, no sé cómo lo puedes llamar tú, con una adaptación electrónica, se iban moviendo cada vez menos. Moverse cada vez menos, eso te da atrofia de las extremidades superiores e inferiores. Y estar frente a una luz todo el tiempo hacía que los ojos ya se te desorbiten más. Y como es un trabajo eminentemente intelectual, te va a crecer la cabeza. Entonces ya ahí tienes el extraterrestre. ¿Qué? O sea, una persona atrofiada completamente desde el punto de vista físico, con ojos grandes y desorbitados por la luz que recibe todo el tiempo y la cabeza muy grande por la intelectualidad, pero totalmente torpe. Oye, pero fíjate que Sin interesante eso, ¿no? Entonces, porque eso Torpe coloca, motriz. eso coloca a los padres de hoy en una encrucijada bastante compleja, ¿no? Entonces, dejo que el niño se mate a pantalla, se mate a teléfono, o lo incluyo en el deporte, pero bajo las condiciones que lamentablemente se están imponiendo en el deporte. Entonces, creo que toca un papel bastante complejo del padre de hoy de saber encontrar el punto de balance entre esas dos realidades, entre esos dos extremos, pues. No sería tan complejo, Jorman. ¿Tú sabes por qué? Porque es que cuando tú hablas de iniciación deportiva, ya es cuando hay una práctica sistemática que es para alto rendimiento. Y el deporte como tal, de alto rendimiento, es de élite. Son de élite desde el punto de vista Claro, pero es que el numérico. problema, Son Jorge, pocos. es que pareciera que todos los jóvenes que hoy inician deporte, en la concepción de los padres está el alto rendimiento. Creo que eso es parte del Es problema. lo que te quiero decir. Ajá, De hecho, tú ahí en el está. libro, Son pocos. No, demográficamente hablando, por población, son pocos. Lo que tiene que hacer el padre es concienciar el hecho de que su hijo tiene que moverse más y no pensar, no es que no pensar, sino que debe llevarlo, debe sacarlo de la casa, debe prohibirle, quitarle vamos a llamarlo así de una vez, la tablet. Yo te voy a poner los ejemplos porque eso es bueno hacerlo por casa, porque alguien te diría, como quienes inventaron los teléfonos y todo eso, los hijos de ellos no usan teléfono. ¿Sabías eso? sí, he visto algunas cosas. Sí. ¿Has leído algo de eso? No usan teléfono. Zuckerberg, Bueno, personas que... no, señor. ¿Ves? Entonces eso es bueno saberlo. Y cuando te digo, cuando entra por casa, por ejemplo, el hijo mayor mío de los varones tiene 16 años y solamente tuvo su primer teléfono a los 14. Y el que tiene 12, como está viendo el grande, bueno, ya tiene uno prestado. 12. Pero no antes. Entonces eso hay que tratar de, así como nos ponían horario, Jorman, a ti, a mí, a ti, para salir, váyase y salga media hora y tienes que estar aquí a las 9. Así tiene que ser contenido. Las recomendaciones Esas son unas en recomendaciones. el abordaje clínico es reducir las horas. Por ejemplo, si ya el chico, o sea, estamos hablando de adicción al teléfono, porque es un evento dopamínico. Y si un niño pasa 5 horas, la memoria y la atención va a mejorar. Entonces, ¿qué hacemos? Porque ya hay una adicción. Entonces, yo tengo que tratar a ese niño de 7, 8 y 10 años como un adicto. Entonces, bueno, si
Si veía 5 horas pantalla, vamos a reducir la mamá a 3 horas, 1 hora mañana, Y cada tarde, vez noche, menos. y cada vez menos. Bueno, pero yo lo veo de otra manera. ¿En qué sentido? Lo que hay que tratar de no llegar a que La ellos, adicción. a esa es la Claro, adicción. pero ya estamos hablando de adicción, Ok, ya porque hablando de adicción, no claro. está controlado. Y con todo el La, impulso que la tiene la situación estadística, social actual. la estadística mayor que tengo en consulta son niños con adicción a la pantalla. Que es importante, pierden la sociabilidad, no sociabilizan, el contacto, la creatividad, lo tengo. Y tú le dices, ¿qué deportes juegas? No, no me gusta. ¿Por qué? No conocen, no leen. Entonces es importante psicoeducar. Si ya está en adicción, bueno, de sensibilización sistemática, pero lo ideal es que no usen la pantalla. Todas las cosas me son lícitas, más todas no me convienen. Porque no puedo también pelear con el sistema de crianzas de los padres. Pero si es una Exacto. pantalla, por favor, ten control y responsabilidad. Sí, Fíjate algo, Jorge. No quiero que salgamos del tema del libro porque vamos a tocar también otros temas, sin mencionar un decálogo que tú colocas al final, que tiene que mucho que ver con esto, ¿no? Ajá. Que nos hables un poco de ese decálogo y la manera en que tú concibes orientar a ese padre que ya tiene un atleta que quizás tiene proyección al alto rendimiento, y bueno, y cómo debe comportarse y cómo debe orientar a su hijo en ese proceso. Claro, el decálogo fue hecho por eso mismo, precisamente para eso. No, yo como no lo tengo aquí, no sé si Ay, pero no no te importa. No te podemos importa leerlo leerlo. tranquilamente. Lo Claro. puedo leer yo mismo, tú. Sí. O como tú quieras. No, lee, Lee, lee. Ven para acá, pues. tú eres más simpático que yo. Bueno, de hecho se titula así contribuyen mis padres con mi crecimiento y el desarrollo deportivo. Se comienza diciendo, pues vamos a leer de dos en dos para que nos puedas ir comentando. Manteniéndome bien alimentado y aseado, es el primero, y enseñándome a ser puntual y respetuoso. Sí, eso es. eh, lo que pasa es que los padres lo puedo decir groseramente, Claro que sí. se entrometen mucho en el entrenamiento. Entonces yo les pido que colaboren en manteniéndolo más bien aseado. Y el segundo que dice Enseñándome a ser puntual y respetuoso. que eso es una de las cosas que es tan importante en Latinoamérica y en el sur-sur. Es En importante el sur-sur. que nosotros que respetemos el tiempo de los demás. Eso se Como aprende, valor de vida, más que eso se como valor aprende en la de- casa, pero sirve en el deporte. Ok. Bueno, Eso. entonces seguimos, dice, Se aprende en la casa y sirve en el deporte. divirtiéndose como yo cuando entreno juego. Y el cuarto, no olvidando que mis rivales también son niños. Sí, porque es que los padres, es lo que decíamos ahora, yo me estoy divirtiendo, déjame tranquilo, no me dirija, yo tengo mi entrenador, para eso me trajiste. Pero mi papá quiere que yo siempre meta goles, que meta jonrones, que haga doble mortal, que haga. Y, si yo y no me critiques a mis amigos, porque ellos son como yo también. Son unos nenes, son unos bebés, son unos niños, son unas niñas. Al criticarlos a ellos, me están afectando a mí también. Bueno, ahí venía casualmente ese, decía, no descalificando a mis compañeros de equipo, reconsiderando el trabajo de mi entrenador pedagogo. Qué importante eso. Porque los padres normalmente son muy respetuosos con el trabajo de los entrenadores. Con los Porque ya- psicólogos también. No, de todo, De porque ellos todos, quieren es increíble. meterse a hacer. Que eso es válido porque es su hijo. Pero entonces déjalo en la casa. Pues yo siendo grosero, pues, que no debiera de responder así. Siendo grosero, bueno, déjalo en la casa. Déjenlo en la casa. Y se une con el siguiente, que es respetando a jueces y árbitros. Y entra un poco, ahí me atrevo a aportar algo allí, entra un poco dentro de una suma de antivalores permanente al niño, que le enseñan a que todo le es lícito y todo le es válido en función de ganar. Entonces, sí, respeta a entrenadores, árbitros, a todo el mundo, pero que el objetivo es ganar. No respetan a nadie, pero a mí me da risa porque el pobrecito los jueces y los árbitros. De verdad, pobrecito. Eso es, no sé qué decirte, porque esos tipos que son altamente especializados. Es verdad que hay problemas de corrupción en todas partes del mundo y de venta y compra de juegos. Eso existe. Eso es una realidad. Pero estamos en un nivel deportivo de iniciación. Tu niño se está formando. Claro, donde incluso la práctica del juez muchas veces es correctiva, más que quizás el hecho de regular el juego como tal. Entonces, Exactamente. no es fácil, pero por eso fue que se hizo de esa manera. Ok, bueno, viene no gritando de enojo por todo y por todo, ya nos comentaba. Ajá. Este que me parece súper importante, que es aceptando que aprendizaje y error van de la mano. Excelente. Si tú haces una disertación de eso, me gustaría que me la Porque somos muy rudos. Nosotros los padres somos, bueno, no solamente, bueno, en el colegio, exigir 19 y 20 siempre, se molestan mucho con los niños
porque no hacen las cuestiones perfectas cuando están en un proceso de asimilación de un nuevo hábito, y es un hábito motriz, un hábito motor, perdón. Entonces, dale su tiempo, que pase las fases de iniciación, de que se convierta en una destreza y de que una destreza pase a ser un hábito motor. Eso se lleva un tiempo porque son fases. Por eso cuando tú dices, tiene destreza es porque lo sabe hacer. Cuando ya lo hace perfectamente es un hábito, eso se lleva tiempo. No, nosotros queremos que sea ya. Entonces, no, eso va de la mano. Cuando yo estoy aprendiendo, van a aparecer los errores porque es una cuestión fisiológica. La conversión de un acto motor a que se convierta en hábito pasa por una serie de fases, entre ellas, cuando tú estás reconociendo, entonces se irradia en el cerebro, en los centros motores, Sí. se irradia hacia diferentes partes. Entonces, en lugar de extender el brazo, también presiona la rodilla. Cuando ya pasa a ser destreza por repetición, ya se concentra la irradiación, ya no es tan disperso y ya nada más extiende el brazo y poco la rodilla. Cuando ya se convierte en un buen hábito porque tuvo un tremendo didacta, entonces Tremendo ya didacta. solamente va a extender el codo sin involucrar músculos que no fueron invitados. Excelente, Eso es. excelente, excelente, excelente. Fíjate algo, antes de salir del libro, vean esta belleza de arte que tiene este libro, no solamente el conocimiento, sino todo el trabajo artístico que tiene allí. Me comentas que un artista específico por aquí donde lo veo, creo que aquí ya se ve, para allá ves que tiene la toma para que lo muestre. Sí, eso, Coméntanos allí del arte. sí, del sí, libro. eso fue hecho por un artista plástico, deportista, por supuesto, porque ¿qué quería yo? Que en lugar de explicar de manera literal escrito, que con una sola imagen el ejercicio se hiciera de manera perfecta. Porque tanto los niños, más los Una guía niños que los visual. adultos, aprendemos más por la vista, más rápido que con 1000 palabras. Una imagen y 1000 palabras. 1000 palabras. Claro, ya saben, si eres entrenador, si eres padre y quieres adquirir el libro, bueno, comunicarse con el doctor José Ramírez que lo está vendiendo. Seguramente él va a dar un buen precio porque él es muy buena gente para con la gente que le compra sus libros. Así es, que me gusta. Fíjate, Jorge, no queremos que te vayas. Por ahí creo que ya se nos está acabando un poco el tiempo, pero no queremos que te vayas sin que nos des tu opinión de dos temas, ¿no? Uno, tu visión siendo un entrenador de tantos años, habiendo visto tanta agua correr debajo del puente, como dicen. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu visión de este fenómeno social de masividad que viene ocurriendo con el fitness del mundial? Ya todo el mundo quiere ir a un gimnasio, todo el mundo quiere muscular, todo el mundo quiere correr, todo el mundo quiere hacer diferentes prácticas deportivas, entendiendo lo positivo de eso como fenómeno social, pero también entendiendo que hay algunos elementos quizás no tan buenos. Queremos conocer tu opinión en eso y dentro de esa misma masividad, entendiendo que, bueno, que todo esto se ha convertido en un negocio mucho más grande que antes. Tu opinión, siendo un entrenador de tanta experiencia, sobre aquellas personas que han decidido dedicarse al entrenamiento físico sin tener los conocimientos previos para hacerlo y con todas las consecuencias que se llevan negativamente para la gente que quiere practicar el ejercicio. Sí, bueno, tú comenzaste como debería ser, porque es demasiado bueno que todo el mundo se esté preocupando por su salud a través de la práctica sistemática de la ejercitación psicofísica. ¿Viste? Eso es muy bueno. ¿Cuál es la parte que, vamos a decir, la que no es tan buena, para no decir que es mala, que es que nos están robando el mandado a los especialistas? Pero es porque también nosotros nos estamos dejando robar el mandado. Y entonces ha sucedido toda la vida, pero ahora mucho más porque ahora, como tú dices, se puso en boga los gimnasios, se pusieron en boga, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahora, antes el que tenía la experiencia motriz, con eso le bastaba. No tenía ningún conocimiento Lo científico. empírico que llama. Sí. Y ahora es peor porque ni lo uno ni lo Y lo otro. solamente que se está vendiendo muy bien por las redes y la gente también lo está comprando muy bien. Eso es peligroso. Eso es muy peligroso. De hecho, hay más gente que se está enfermando por práctica de ese tipo, por lesiones, por no saber cómo técnicamente se debe hacer un ejercicio o fisiológicamente la cantidad de series, repetición, intervalo de descanso, y que también son asesorados en la nutrición
no de muy buena manera. La venta y compra de los suplementos o reconstituyentes también se ha ido de las Y manos. su consumo sin dosificación correcta. Eso ¿no? todo ha sido, Aquella clásica de, no, toma creatina y toma Quiero proteína, pero no repetir, sé cuánto ni quiero repetir, eso ha sido muy bueno, pero no se está haciendo como debiera hacerse. Y bueno, lo que hay es que buscar que se haga como en Colombia, que hay una ley de Excelente esa parte. el ejercicio de la profesión. Sí, creo que en España también se ha avanzado un poco hacia eso. Pero yo me voy a Colombia, que la tenemos aquí al lado. Ah, bueno. Ya ellos tienen una ley del ejercicio de la profesión, donde tú no puedes ejercer si no tienes la competencia Debería estatal de ser. efecto, por lo menos de una salida intermedia en la universidad como un técnico superior. No, ni se diga de la universidad de maestría y todo eso. Bueno. ¿Cómo hacemos que esa ley se aplique acá? No, A través del conocimiento. ¿sabes qué? Multiplicar esta Lo que información. y ahora que Angélica menciona eso, ¿Cómo se hace la ley? No, eso es una cuestión de que tienen que reunirse quienes somos profesionales por excelencia, en el sentido de que fuimos formados, y de una vez por todas nos montemos en eso, porque tú puedes presentar un anteproyecto inclusive en la Asamblea Nacional. Cuente con estos psicólogos si lo necesitan. algo, Jorge, yo creo que es importante quizá dejar ese mensaje cerrando el programa, ¿no? Nuestra posición como personas que nos dedicamos a esto, que creemos en esto como fenómeno. Yo tengo mucho menos tiempo que tú y yo aprendo todos los días de personas como tú, pero yo creo en este gremio, creo en el crecimiento y la maduración de este fenómeno. Y yo creo que sí debemos, si bien lo ideal y lo seguro de que va a pasar en algún momento es que se avance en tema de leyes, pero yo creo que también tiene que ver con una actitud como gremio ante ese tipo de posiciones, fijar posiciones. No estoy diciendo con esto que no vamos a caer a golpe con nadie, ni estoy diciendo con esto de que se convierta en una guerra entre instructores, pero creo que sí hay que empezar a fijar posiciones firmes ante cosas, o a decir, oye, mira, esto no está bien. No, eso tiene que hacerlo quien contrata en Las los organizaciones. centros de, sí señor, no solamente en organizaciones, en los centros de entrenamiento, tanto privados como públicos. Ok, sí, Se puede empezar por ahí, pero lo de la ley, esa hay que sancionar, porque si no, no se va a poder. Y oye, una cosa que es importante, yo creo también en que se inicia por motivos propios, sin necesidad de una universidad, porque los hay muy buenos, pero también pueden crearse unos criterios para que él haga una prueba de suficiencia y obtenga la calificación como para que podría servir incluso de referencia para quien contrata un entrenador. eso. ¿Ves? No necesariamente tiene que ser técnico superior, porque yo puedo tener una experiencia motriz de 30 años como deportista y después hago un examen de suficiencia, una prueba de suficiencia, y la paso y dame mi título que yo puedo ya ejercerlo. Para que vea que no necesariamente tiene que, pero tiene que haber unos criterios mínimos del ejercicio de la profesión. Y bueno, este programa es patrocinado por Bicafé, Amate Infusiones. Agradecidos, por favor sigan nuestras redes, denle like, comparta, comentarios. Y si usted tiene pues algo bueno que decir, pues puede hacerlo. Y cerramos esta frase, me encanta esto porque esto es conocimiento. Y el conocimiento debe ser respetado. Esto es importante a los padres. En mi caso como psicólogo, estoy practicando esto en consulta. ¿Por qué? Porque más allá de formar un atleta, estamos formando individuos con estabilidad emocional, con bienestar psicológico, y que cuando este niño se convierta en un adulto tenga la capacidad y el criterio para decir, yo quiero ser atleta, pero más allá de ser un atleta es un buen padre, un buen hijo, un buen vecino y un buen amigo. Es importante rescatar esto y que la figura del entrenador, del coach, del psicólogo es una figura de respeto y autoridad. Importante.